Posso dire due parole su questo? ¿Puedo decir dos palabras? Sì. Il film che avete visto conferma ciò che dicevo all'inizio. Lo que han visto confirma lo que yo decía al comienzo. Probabilmente uscendo di qua, se vi chiedono di cosa parla, avrete una difficoltà a rispondere. Probablemente cuando salgan de acá, si les preguntan de qué habla, tendrían alguna dificultad para explicarlo, ¿no? Però una cosa è sicura. Pero hay una cosa cierta. Avete visto? ¿Han visto? Cosa avete visto? ¿Qué han visto? Non sarei io a dare una risposta, né la chiedo a voi. No soy yo el que da una respuesta, ni siquiera se les pido a ustedes. Una cosa però che si può dire è questa: ci sono molti frammenti, Pero se puede decir esto, hay muchos fragmentos, ognuno dei quali, cada uno de los cuales, volendo, queriendo, ma non è necessario, pero no es necesario, può essere ricostruito, decostruito, ricomposto dentro una storia che a voi piace, se avete questo bisogno. cada uno de estos fragmentos puede ser reconstruido, descompuesto, vuelto a componer dentro de una historia que a ustedes les plazca. Però se crescendo avrete come minimo la mia esperienza, cioè il desiderio di vedere il come invece che il cosa, Pero si a medida que vayan creciendo y les pasa lo mismo que a mí, es decir, que sienten el deseo de ver el cómo y no el cosa, allora proverete lo stesso piacere che ho provato io entonces van a experimentar el mismo placer que experimenté yo nel vedere queste cose, al ver estas cosas, ma io non mi domando cosa rappresenti, pero yo no me pregunto de qué se trata. anche se mi rendo conto che forse nel suo intento, o forse no, ma non è importante, También si me doy cuenta de que quizás en la intención de él, o quizás no, pero eso no es lo importante, molti di questi frammenti siano delle sineddochi, muchos de estos fragmentos son sinécdoques. cioè una parte per il tutto. Una parte, muestran una parte de todo. Oppure non è così, O quizás no sea así. non è la cosa interessante. Io credo che Esto no es lo importante. le operazioni come queste Yo creo que las operaciones como estas sono altamente democratiche, son altamente democráticas, perché ognuno mette il suo porque cada uno pone lo suyo dentro de e ellas. non c'è nessuno che ti obbliga a vedere come si dovrebbe vedere, Y no hay nadie que los obligue a ver cómo se tendría que ver, perché come si dovrebbe vedere nessuno lo sa, neppure lui che ha fatto queste cose. porque la forma correcta de verla no la sabe nadie, ni siquiera él que ha compuesto esta Caro Diego, si è detto fesserismo. ¿Cómo es? Si è detto fesserismo. No. Perdónenme si dije algo inconveniente, pero Ok. Adesso che avete respirato vi farò vedere una mia cosa, però ci vogliono gli occhiali. Spero che siate meno di 50. ahora que he respirado les hago ver mi trabajo, pero necesitan los anteojos y esperemos que sea menos de 50 porque si no no alcanzan, se lo van a tener que ir pasando. Io solitamente non metto materiali nelle mie cose che vengono da fuori. Yo normalmente no incluyo en mi trabajo materiales que vienen de afuera. Per esempio, vedete con la telecamera, Por ejemplo, filmaciones hechas con telecámaras, mentre preferisco usare soltanto le immagini che io costruisco. y prefiero usar solamente las imágenes que yo construyo. In questo filmato che vedete En esta filmación que van a ver, ci sono delle immagini prese con la televisione, con la telecamera. hay imágenes tomadas de telecámaras. Perché l'ho fatto? ¿Por qué lo hice? Perché io sono un buffone Porque yo soy un payaso. e mi diverto a frastornare le persone. Me divierte mucho poner en dificultad de las personas. Vuol dire questo, che se chi vede le mie cose Esto significa que si las personas que ven mis trabajos e le capiscono, y las entienden, vuol dire due cose. significa dos cosas. Io che sono andato incontro alle mie miserie, Significa que yo fui en contra de mis miserias, due che sono andato incontro alle altrui miserie. y dos, que me acerqué a las miserias de los demás. Voglio dire diversamente questo, En otras palabras, che se io faccio un film dove c'è un racconto que si yo hago una película donde hay un relato e tutti capiscono questo y racconto, todos lo entienden, io ho reso il mio racconto, il mio lavoro una banalità.
yo hice de mi trabajo una banalidad. Esempio, Por ejemplo, se io prendo un quadro del Rinascimento si yo tomo un cuadro del Renacimiento e dico questo quadro rappresenta una Madonna y digo, este cuadro representa una Virgen e basta, y nada más, significa che tutti i quadri di Madonna si assomigliano. esto significa que todos los cuadros de vírgenes se asemejan. Si dà il fatto però che alcune Madonne sono virgolette belle Pero de hecho, en realidad, algunas vírgenes son, entre comillas, e lindas altre sono brutte cose. y otras son feas. Questo vuol dire che riconoscere una Madonna non significa capire il quadro. Esto significa que reconocer que es una virgen no significa entender el cuadro. Per converso, Con la inversa, vedere una mia opera, riconoscere un racconto, significa non aver capito quello che c'è dietro. de la misma manera, ver una obra mía y reconocer lo que estoy contando significa no haber entendido lo que está por detrás. Adesso vi dico perché sono un buffone. Y ahora les digo que soy un payaso. In questo filmato vedete delle cose che vengono da fuori. En esta filmación van a ver cosas que provienen de fuera. Sono immagini prese dalla televisione e messe qui dentro. Son imágenes tomadas con la televisión y incluidas en el trabajo. Questo per costringervi a credere Esto para obligarlos a que crean, di aver capito ciò che ho fatto. a que crean que han entendido lo que hice. Invece mi piacerebbe molto En cambio, me gustaría muchísimo se uscisse dicendo si terminara diciendo, non ci ho capito nulla. no entendí nada. Agli occhiali potete
¿Alguna pregunta? ¿Pudieron ver en 3D? ¿Sí? ¿Sí o no? Non so perché Sì? da qui si vedeva diversamente da come lo vedo io. L'hanno visto un po' male. Se resta tempo me ne faccio vedere uno più efficace, però vorrei che qualcuno di voi domandasse qualcosa. Io sono disposto a raccontare tutto meno che ciò che significa ciò che avete detto. Me gustaría que algunos que pusieran preguntas. Yo estoy dispuesta a contestarle todo menos lo que significa porque no lo sé. Yo tengo una pregunta para los dos. Quisiera saber bien que son medios diferentes, porque uno hace cinema en todo sentido, ¿no? Se pone en el marco del cine. Cuando Tonino trabaja en el arte visual más en general. Pero me parece que hay muchos elementos en el trabajo de dos generaciones tan lejanas que trabajan también en contextos tan diferentes, pero hay varias cosas estilísticas que se pueden encontrar en el trabajo de uno y del otro. Entonces me encantaría saber de los dos cómo se hace esto, cómo se hace que los mismos criterios estéticos o la misma investigación sobre la imagen se encuentra en un hombre de 82 que viene de un percurso poético muy complicado, un trabajo sobre los signos, en un joven que está alargando su carrera. Entonces esto me pareció muy interesante, que algunas formas expresivas se parecen bastante de lo que opinan los dos del trabajo del otro. Sì, io credo che hoy se puede decir que hay un viento que se entiende en Argentina e in Sardegna. Es el mismo viento de cultura. Las cosas se mezclan muy fácilmente. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero no lo digo. Soy muy feliz de haber encontrado. Estoy muy feliz de haber encontrado Diego, e la cosa mi fa molto piacere perché Diego si muove si muove dopo in un luogo dove io mi muovo da molto tempo lottando moltissimo. Estoy feliz de haber encontrado a Diego porque Diego se mueve en un lugar donde yo me moví hace mucho tiempo. Perché quando dico che io faccio delle cose che non hanno nessuna storia e che non sono da capire, Porque cuando digo que yo hago cosas que no tienen ninguna historia y que no es necesario entenderlas, la gente mi domanda perché le fai. la gente me pregunta por qué las haces. Beh, le faccio perché al di là della storia che posso raccontare, Las hago porque más allá de la historia que puedo contar, che sarebbe comunque una storia banale, que de todas maneras sería una historia banal, perché è una delle tante storie. Pensate alle soap operas che nascono in America Latina. porque es una de las tantas historias que se pueden contar. Piensen en las novelas, por ejemplo, ¿sí? Las soap operas, las Ne telenovelas. nascono una al giorno, le fanno in tempo reale. Nace una por día, nace en el tiempo real Tutti sono contenti di vederle perché? y todos están felices de verlas. ¿Por qué? Me pregunto. Perché capiscono ciò che c'è. Porque entienden lo que hay. Però il problema è cosa capiscono? Pero el problema es preguntarse qué entienden. Capiscono ciò che hanno già capito. Entienden lo que ya han entendido. Per un artista,
questo è troppo poco. Para un artista esto es demasiado poco. Ora l'artista però non è che abbia cose più importanti da suggerire, Esto no significa que el artista tenga cosas más importantes que sugerirles. pensieri sublimi. No significa que tenga pensamientos sublimes. L'artista è uno come tanti, El artista es uno más. a volte ne pensa bene, A veces piensa bien, tutte delle volte ne pensa male, a veces no, como todos. però ha questo vantaggio, Pero tiene esta ventaja, che lavora con i segni, trabaja con los signos. e i segni sono la cosa unica che gli uomini possono controllare. Y los signos son la única cosa que los hombres pueden controlar. Perché? Perché sono un'invenzione del segno. Porque son una invención humana. Porque son una invención humana. Sono gli uomini che hanno deciso che questo si chiama dedo. Son los hombres los que decidieron que esto se llame dedo. La palabra dedo La palabra dedo è una cosa che sta al posto di qualcos'altro, es una cosa que está en lugar de otra cosa, però non è la cosa di cui sta al posto. pero no es la cosa de la cual estamos hablando. Infatti con la parola dito De hecho, con la palabra dedo, io non posso esplorare il naso, yo no puedo hurgarme la nariz, però posso fare delle cose che nella realtà non si possono fare. Per esempio, pero puedo hacer cosas que en la realidad no se pueden hacer. Por ejemplo, se io prendo un ferro da stiro, si yo agarro una plancha, lo rovescio, la doy vuelta, in maniera che sembri un motoscafo, de manera que parezca una lancha, lo metto in una vasca da bagno piena d'acqua, lo pongo en una bañadera llena de agua, il ferro va fuori, la plancha se hunde. perché la regola della natura è che un ferro da stiro deve andare a fondo. Porque es regla de la naturaleza que una plancha tenga que Noi non hundirse, possiamo controllare la forza di gravità, porque no podemos controlar la fuerza de gravedad, però possiamo controllare il segno. pero podemos controlar el signo. Allora possiamo disegnare un ferro da stiro che galleggia. Entonces podemos dibujar una plancha que flote. Dunque abbiamo una potenza enorme. Por lo tanto, tenemos un potencial enorme. Non possiamo governare la pioggia, non possiamo governare la forza di gravità, non possiamo governare il modo in cui nascono i bambini. No podemos gobernar la lluvia, ni la fuerza de gravedad, ni cómo nacen los niños. Possiamo soltanto descrivere, Solamente podemos describirlo. ma il cosa c'è dietro non lo sappiamo. Pero lo que está por detrás no lo sabemos. Però con i segni ci possiamo inventare tutto. Pero con los signos podemos inventar todo. Possiamo inventarci le religioni. Podemos inventar las religiones, la política, la física, todo. Dunque è il luogo migliore dove gli uomini possono esercitare l'intelligenza. Por lo tanto, es el mejor lugar donde los hombres pueden ejercitar su inteligencia. E tanto più hanno difficoltà a capire attraverso i segni, Y cuanto más dificultades tengan a entender a través de los signos, tanto più la loro mente si apre. tanto más se abre su mente. Questo è il lavoro degli artisti. Este es el trabajo de los artistas. Aparte de los signos, digamos, está la potencialidad del símbolo, que creo que los signos, digamos, han logrado hasta ahora un nivel bastante alto, digamos, de complejidad como para aportar en el lenguaje, y el cine tiene, en el experimental con mayor razón, la posibilidad simbólica de que esos signos empiecen a oficiar de ese modo y ya no pasa a ser algo específico. Digamos, también yo digo dedo, la retroalimentación del lenguaje textual o dialogal, según el cine. Yo digo dedo y nos imaginamos un tipo de dedo y podemos abordar alguna definición de eso. Si por ejemplo digo amor, empieza a diferir un poco, digamos, del lenguaje como signo, y para uno podrá ser una cosa, para otro otra. Estamos entrando en valores simbólicos, en el cine experimental o por lo que él hace, empieza a ser ya de ustedes del cine. O sea, porque los valores simbólicos, si bien un realizador lo puede poner en juego con ciertos parámetros personales, subjetivos, donde va a ser el choque, digamos, con el registro de vida que tengan ustedes simbólicamente, y eso se va a poner en juego en su cabeza. Terminan cerrando ustedes la peli, la obra de arte, la performance, lo que sea.
Eso me parece un valor tremendo del cine, no se lo está aprovechando al máximo, por eso hablo de que como lenguaje está muy inexplorado. Nadie tiene la verdad, como dice acá Tonino, y me parece que una postura, no sé si correcta, pero es una postura más clara como para abordar y seguir explorando. Con respecto a la pregunta de Luca, sí, me parece una posición muy buena de que uno puede saber dónde se ubican las cosas y saber de que lo que él hace de acá hace 60 años atrás, con algo que yo puedo haber hecho hoy prematuramente, se chocan en unidades simbólicas. La capacidad material de que preexisten en todos, o sea, ni yo he inventado la pólvora, ni él tampoco, porque si uno creo que genera valores de organización distintos, uno va organizando, no creo en creadores posibles. Organiza lo que tiene a su entorno. Puede uno destacarse en cierta forma por haber organizado de una manera que uno no lo ha visto, con un montón de referentes históricos. Y eso llama la atención dependiendo de dónde nos ubiquemos, ¿no? Jerárquicamente, tal vez con burgueses que dicen esto es arte y esto no, o directamente 50 personas que hoy pueden estar acá y les puede gustar lo que vieron. No digo que de acá salgamos todas a hacer el video experimental, pero hay espacio que pueden ser legitimados o no. Los puntos de unión se dan mucho por los espacios. Tal vez yo vengo más del lado cinematográfico, de hecho me inscribo mucho en ese lugar. Mucha gente que ve mis trabajos lo ve tal vez desde el lugar, pensaría que debería estar en el lugar del Tonino y yo no debería estar insistiendo en el cine, su cabeza dura, pero también yo les pregunto a esas personas por qué tendría que dejar de usar el formato del cine para llegar al espectador igual como llega a cualquier otra película, y obviamente vuelvo a la misma cuestión de que están domesticados. Eso yo no tolero, hay un sistema que lo prohíbe, porque es una palabra grave, no sé si están así, y hay circuitos que están cerrados, no llegan a todos, y terminan en espacios como estos que son vitales, creo que son esenciales y bastante concretos para el abordaje de esto, pero mi posición es que esto llegue, digamos, a lugares donde podríamos ver Titanic, por decir algo que seguro vieron todos. Porque el cine es reflexión también, no es estar cómodo en donde sé que va a morir aquel y después siempre termina todo feliz. O caen las cosas. Y los puntos de unión están en el espacio, en que el lenguaje que es puramente una peli es mitad sonido, mitad imagen. En el caso de él, podría haber abordado sin sonido lo que hace, sin embargo, he adoptado una dimensión sonora. Y desde ese principio básico, creo que ya los une. Puede haber similitudes estéticas que tienen que ver con un espacio social y cultural que aflora. Ahora, con mayor razón, hay que tener mucho cuidado porque los valores de inmediatez como YouTube o cualquier portal social hace que nos repliquemos y haya cosas como muy parecidas. Yo al menos trato de luchar contra eso. Y digamos, el trabajo de él creo que toma una posición bastante radical en ese aspecto. Básicamente creo que eso. ¿Las preguntas? Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con el cine abstracto? ¿Qué es la noción? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el propósito del cine abstracto? ¿Cómo se cerca? ¿Un'emozione? Si fa una ricerca sul linguaggio. Se hace una búsqueda sobre el lenguaje. Il linguaggio è una specie di armadio. El lenguaje es una especie de armario dove tu metti tante grucce, le grucce dove si appende. donde uno pone muchas perchas. Puoi appenderci le giacche, Puedes colgar tus le sacos, camicie, las camisas,
le canottiere, anche le calze, remeras, una di qua, una di là. las medias también si querés. Il linguaggio è più o meno così, cioè se tu pensi a come è formato, la lingua spagnola è formata di una grammatica, per esempio. El lenguaje más o menos así, si vos pensás en la lengua española, vemos que está formada por una gramática, Di una sintassi. una sintaxis. Ecco, quella grammatica e quella sintassi tu la utilizzi Esa gramática y esa sintaxis cada uno la usa all'interno di qualunque forma di comunicazione verbale. dentro de cualquier forma de comunicación verbal. Cioè metti in comune la lingua, Es decir, conosci, se une la lengua que vos conocés, in questo caso non la metti in comunicazione con me perché non la conosco, ma c'è lei. en este caso no te comunicas con él porque no conocen la lengua, pero sí conmigo. Ecco, il problema è cosa comprendiamo quando ci raccontiamo queste cose. El problema está en ver qué entendemos cuando nos contamos estas cosas. Normalmente comprendiamo ciò che mettiamo in comune. Normalmente entendemos lo que tenemos en común, lo que ponemos en común. Comunicare significa mettere in comune. Comunicar significa justamente poner en común. Ecco, questo è un problema. L'altro problema invece è la informazione. El otro problema es la información. L'informazione ha un altro luogo dove viaggiare. La información viaja por otros carriles. Indica ciò che io o te non sappiamo ancora. La información indica lo que vos y yo no sabemos todavía. E si può misurare, la teoria dell'informazione la misura in bits. Y se puede medir, la teoría de la información la mide en bits. Che vuol dire questo? Se la radio ci dice che domani a Cordova ci sarà sole, ¿Qué significa esto? Si la radio nos dice que mañana Córdoba habrá sol, non è una grande comunicazione. no es una gran comunicación, Perché ce lo aspettiamo. porque es una cosa que esperamos. Ma se si dice che domani nevicherà, Pero se nos dice que mañana va a nevar, quella è una grande informazione perché non ce l'aspettiamo. esa es una gran información porque es imprevista. Ecco, il problema è muoverci dentro l'informazione, cioè apprendere il più possibile le cose che non sappiamo. El problema está en movernos dentro de la información, en aprender lo más posible las cosas que no sabemos. Ecco, il cinema astratto, per tornare alla tua domanda, El cine abstracto, volviendo a tu pregunta, non vuole raccontarti ciò che sai, no quiere relatarte lo que ya sabes. non vuole raccontarti un film di polizia, No quiere contarte un film de un film di policial, guerra, d'amore, di avventura. nada de eso. Quelle te le puoi immaginare anche da solo. Esas cosas las podés imaginar solo. Invece ti dà a disposizione qualcosa che tu devi ricostruire. En cambio pone a tu disposición algo que vos tenés que E construir. ciò che tu costruisci non è ciò che io posso costruire, io che ho fatto la cosa. Y lo que vos construís no es lo mismo que puedo construir yo que hice E ciò eso. che costruisci tu vale quanto ciò che costruisci. Y lo que construís vos vale tanto como lo que yo construí. Questa è un'esperienza molto difficile. Es una experiencia muy difícil, Perché se tu vai al cinema vuoi vedere una cosa che te l'assicuri. porque si una vos vas cosa al che cine capisci. querés ver algo que entienda, que te dé un poco de seguridad. Che quando invece ci vai e non capisci, la domanda che ti poni è: sarà che sono un po' scemo? Y en cambio cuando vas al cine y no entendés nada, vos te preguntás si no sos un poco tonto Ecco, por, allora por no magari entender. dai colpa al regista che l'ha prodotto perché non è stato capace di farti capire. Entonces le echas la culpa al director que lo hizo porque no ha sido capaz de hacerte entender. Insomma, detto diversamente, poi finisco perché non voglio prendere tutto il tempo, vuol dire questo, che un'opera, che sia un quadro, che sia una musica, che sia un balletto, che sia un film, senza uno spettatore Eso significa que cualquier obra, un baile, una música, un cuadro, lo que sea, sin un espectador, non esiste. no existe. È come la tua carta d'identità, Es como tus documentos, che esiste quando il vigile te la chiede per sapere chi sei. que existe cuando el policía te la pide para saber quién sos. Quindi tutte le opere vanno interrogate Por lo tanto, todas las obras deben ser interrogadas e le risposte dipendono dalle domande. y las respuestas dependen de las preguntas. Fai domande cretine, Haces preguntas estúpidas, avrai risposte cretine. tendrás respuestas estúpidas. Il cinema astratto vuole aiutarti a riflettere su te stesso e quindi a crescere. El cine abstracto pretende ayudarte a que reflexiones sobre vos mismo y por lo tanto a crecer. Otras preguntas. L'altra abbiamo.
Sì, sì. Sono italiana anch'io. Com'è il processo per arrivare a scegliere le forme che metti in un film, le musiche, per esempio per la forma circolare? Quiere saber cómo es el proceso para llegar a la forma que ponen en la película, por ejemplo, esas formas circulares. Allora ti racconto il come, non il cosa, il come di questo film. Les voy a contar el cómo, no el cosa de esta película. Quello che hai visto nei titoli, che si chiama Nello Maimone, Lo que viste en los che ha títulos, messo a disposizione gli oggetti di scena, que se llama Nello Maimone, que puso a disposición los objetos de la escena, è un mio amico che ha un grande negozio di mobili es un amigo mío que tiene una mueblería. e lui voleva mettere nel suo negozio una decorazione Y él quería decorar su negocio fatta con queste ruote dentate che somigliano alle ruote dentate degli orologi. quería decorar con estas ruedas dentadas que se asemejan a las ruedas dentadas de los relojes. Non questi No de estos electrónicos, sino quelli los que hacen tic-tac. molto grande come una parete. Muy grande, grande como una pared. Io ho ripreso con la telecamera Yo filmé, il lavoro che faceva, quindi queste cose come le attaccava, eccetera. yo filmé como el trabajo que hacía, como colgaba estas cosas, etc. Poi le ho moltiplicate, Después las multipliqué, molte volte, poche volte, le ho deformate. mucho, poco, las deformé. Ho usato questo materiale come se fosse una pelle da mettere su questi oggetti che vedevi muoversi, che somigliano un pochino a quelle ruote. Lo usé como un material, como una piel para poner encima de estos objetos que se mueven, que se parecen a ruedas. Ecco, però si possono produrre facilmente con un software che ti dà queste cose, questi oggetti che hai visto muoversi. Pero que se pueden producir fácilmente con un software que puede lograr estos objetos In una maniera rapidissima, senza che tu debba faticare molto. de manera muy rápida y fácil sin que te tengas que cansar mucho. Ecco, una volta che hai a disposizione questi materiali, Una vez que tenés a tu disposición estos materiales, tu procedi cavalcando la musica, tú actúas en función de la música. cioè hai una traccia sotto Tenés una pista por debajo e momento per momento, metto ogni 4 secondi, ogni 10 secondi, y momento por momento, entre 4 o 10 segundos, cada 4 o 10 segundos, decidi cosa far fare a questi oggetti. decides lo que querés que hagan estos objetos. Ecco, il senso è solo quello. El sentido es solo ese. Mentre lo sto facendo, io ovviamente vedo degli oggetti muoversi e dico questa è una ruota che gira. Obviamente, mientras lo estoy haciendo, veo que hay objetos que se mueven y me digo, esta es una rueda que gira. Quando vedo tutto il processo, Cuando veo todo el proceso, è possibile che io mi inventi una storia. posiblemente yo me pueda inventar una historia. Capita raramente perché mi piace il come e non il cosa è la storia. Sucede muy raramente porque me gusta más el cosa que el cómo que la cosa que lo que sucede. Poi mi capita che rivedendo lo stesso filmato dopo tempo, Después me sucede que cuando lo vuelvo a ver después de mucho tiempo, la storia che mi viene in mente è un'altra. se me ocurre otra historia. E questo può capitare anche a te. Y esto les puede suceder a Se tu ustedes. guardi più volte questo filmato, ogni volta vedrai che ti appare diversamente. Si ustedes miran muchas veces este film, verán que cada vez se les ocurren cosas diferentes. Ecco, questo è tipico di tutte le opere d'arte. Eso es típico de todas las obras de arte. Ti faccio un esempio che riguarda tutti gli artisti, almeno i grandi. Les hago un ejemplo que se refiere a todos los que condividen todos los artistas, por lo menos los grandes. Gli artisti sono come gli assassini Los artistas son como los che asesinos compiono il delitto perfetto. que cumplen el delito perfecto. Per compiere il delitto perfetto devono disseminare il territorio di tracce false. Para esto tienen que sembrar el territorio de rastros falsos, de In pistas maniera falsas. che i poliziotti, che sono gli storici, i critici, De manera que los policías, que son los históricos, los críticos, non arrivino mai a scoprire chi è l'assassino. nunca lleguen a saber quién es el asesino. Ecco, ci sono nella storia dell'arte artisti che resistono da secoli a questo assalto. En la historia del arte hay artistas que desisten desde hace mucho tiempo a este asalto, a esta forma.
Piero della Francesca è uno di questi, ancora non si è capito dove sta l'assassino. Piero de la Francesca es uno de que todavía no sabemos dónde está el asesino. E questo è un bellissimo esercizio mentale per chi cerca l'assassino, senza trovarlo. Y este es un muy lindo ejercicio mental para quien busca el asesino sin encontrarlo. E per finire, diffida di quelli che ti spiegano le cose. Y para terminar, duden de aquello que les explican las cosas. Cerca le tue soluzioni. Busquen sus soluciones. Saranno sbagliate, ma sono tue. Pueden ser equivocadas, pero son tuyas. Soddisfatto? Una pregunta. Vos decías recién que el cine abstracto es un medio para conocerse a sí mismo. En esa concepción del arte, ¿cómo entra el mercado y cómo ha sido tu relación como artista con el mercado, teniendo en cuenta que vos te has desarrollado a partir de la segunda posguerra? Lo che chiedo io. Il titolo era Mercato chiuso, bellezza. El título era Mercado cerrado y belleza. Ed è una parafrasi di un film molto antico, quello di Alzheimer. Y es una paráfrasis de una película muy antigua. Il grande attore, quello sul cinema, non mi ricordo, insomma un film vecchio, Una película muy vieja, dove c'è un attore che si batte per la terzo potere, el tercer poder. quarto potere. Al cuarto. Il film è quello, e con Orson Welles. C'è una battuta dove a un certo punto qualcuno dice, lui risponde, è la stampa bellezza. En algún momento de la película hace un comentario y él le contesta, es la imprenta belleza. E io l'ho Questo requiere il parafrasata, è il mercato chiuso bellezza. Y yo lo parafraseé como mercado cerrado belleza. Vuol dire qualunque cosa, se io vi racconto come è nata questa idea, non significa che voi dovete seguire questo titolo per capire chissà che cosa. Esto puede significar cualquier cosa. Si yo les cuento cómo me nació esta idea, no significa que ustedes la tengan que seguir para hacer algo. È che parlando con un mio nipote, di cui non faccio il nome, Y significa que hablando con un nieto, un sobrino, si parlava del mercato, dell'economia, di come va il mondo e tutte queste cose di cui discutiamo tutti. hablábamos de mercado, de economía, de cómo va el mundo, de estas cosas que todos los días discutimos. E allora ho voluto utilizzare questa parafrasi per dire qualcosa che può riguardare i problemi che noi discutiamo sull'economia, su come sta andando il mondo, su come stiamo perdendo, dei fallimenti, insomma. Entonces quise parafrasear una frase, un concepto de que significa las cosas que nosotros decimos durante todos los días, de cómo está andando el mundo, la economía, etcétera, etcétera. Cioè è un titolo che vi induce a fare dei pensieri Es in un una direzione, título que los induce a pensar en una determinada dirección, che è legittima, potete pensare quello che volete, ma è una direzione sbagliata. que es legítima, ustedes pueden pensar lo que se les ocurre, pero es una dirección equivocada. Perché in ciò che avete visto non c'entra la bellezza, non c'entra il mercato, non c'entra il mercato. Porque lo que ustedes han visto no tiene nada que ver la belleza, no tiene nada que ver el mercado y no tiene nada que ver lo cerrado. Vi dicevo che sono un burlone, no? Un po' Les decía que soy un payaso, bueno, por eso. Este es un ejemplo. Quanto al mercato, rispondo adesso seriamente. Ahora contesto seriamente. È evidente che cose come queste non hanno mercato. Es evidente que cosas como esta no tienen mercado. Chi è che compra una cosa del genere se il botteghino non funziona? ¿Quién es el que compra esto si es que no le da réditos? Cioè deve avere qualcuno che vuole pagare per vedere queste cose. Tiene que haber alguien que quiera pagar para ver estas cosas. Ma se il film non è un film giallo, non è un film d'amore, non è un film dell'avventura, io al cinema non ci vado. Pero si el film que me propone no es una historia de amor, no es un policial, no es una aventura, yo no voy al cine. Dunque il mio lavoro non ha mercato. Por lo tanto, mi trabajo no tiene mercado. Me lo suono, me lo canto. Me lo sueno y me lo toco y me lo canto. Hago todo yo. Es para uso personal.
¿Sí? ¿Otras preguntas? No, pero siguiendo con este razonamiento, entonces, ¿el arte realmente necesita de un trabajo autorreferencial o que se pone afuera del circuito del mercado? ¿O cómo ven los dos, en este caso, todo el trabajo artístico que se cumple también con compromisos del mercado? Porque está muy claro lo que tú dices, Tonino, yo trabajo para sorprenderme, en parte para sorprender los demás que llegan a ver mi trabajo, para comunicar, porque al final el artista tiene también que comunicar. Entonces, todo lo que tú pones en tu trabajo tiene sentido para usted, en el mismo tiempo tiene un valor artístico en tu proyecto de poética. Pero bueno, en el mismo tiempo, para llegar a un circuito de más media, ahora con el medio de internet un poco cambia, porque todos te pueden ver YouTube, lo que sea, internet. Pero, ¿cuál es la opinión de los dos, de dos generaciones diferentes? Uno que ya está muy avanzado en su percurso artístico, del otro lado para un joven que empieza con un material tan difícil su aventura artística. ¿Cómo se ponen en el discurso del mercado que domina al final la comunicación? Porque si el tema es el artista comunica, pone en común, entonces, ¿cómo hacen los dos para poner en común sus ideas? ¿Cuánto se paga en términos también de nivel de comunicación en el ponerse afuera de los mecanismos comunes de comunicación que son hechos para el mercado? Me gustaría una respuesta cruzada. En ese sentido es muy conflictivo, muy conflictivo. Yo hoy ya tengo la postura de que esos circuitos pueden, digamos, involucrar dos posturas: o modificarme para entrar en el circuito, lo cual no estoy de acuerdo para nada, o la otra es seguir como voy ahora, que es mi posición. O sea, me presento en circuitos de festivales, de guión ya no, porque desistí, porque te quieren formar un policial, te quieren llevar a algún lugar y no aceptan cosas que no terminan redituando. Ante eso ya básicamente me cansé, estoy apuntando a otro lado donde sí hay fomento, que se llama de postproducción, por ejemplo, dentro del cine, que es para que salga, se comercialice y se distribuya. Es muy complejo también porque lo que buscan distribuir, vender y que se vea, volvemos de vuelta al policial, a la historia de amor, que uno puede ver cine independiente como más alternativo, donde eso también existe y tiene ciertos esbozos de tener una búsqueda estética más personalizada. Pero si uno desglosa y observa, es más de lo mismo. Solamente que el espectador se va adaptando y juega con que conoce un poco más del lenguaje y la sed virtualera. Eso es muy complicado porque es también estrategia del sistema, al menos así lo es, o está muy equivocado. Entonces, uno se tiene que autogestionar. O sea, estoy convencido de que al menos lo que pretendo hacer, ahora digamos tengo gente que puede llegar a pagar un poco para hacer esto, pero obviamente está la duda, está la palabra de decirle, mirá, hay posibilidad de que no tenemos nada de acá, y bueno, se venden con la idea o dan servicios, digamos, para poder realizar una película, un corto, lo que sea. Entonces terminan formando parte, se convidan del proyecto y terminamos todo algo muy conforme, pero finalmente no comercializado. Hay circuitos, festivales, concursos ya de cosas cerradas,
en donde si uno también se escapa de ese límite, termina no ingresando, y uno obviamente puede caer en errores de remontarlo, reestructurar su propia vida, y ver de hacer cosas que terminen ingresando y terminar remunerándose de un modo. Repito, yo ya he tomado el punto de partida, el laburo, digamos, de esto, y con lo que gano me pago las cosas. Un bajón que sea así, porque uno siente, digamos, en este lugar que poco se valora la exploración, digamos, del arte, menos del cine, y se sigue fomentando una máquina que es útil, no la verdad tampoco que sea algo como para ponerlo en grave, pero no genera espacios alternativos donde el espectador pueda llegar a ver cosas distintas. No sé si habrá variado mucho, calculo que no, si no estaría distinta la situación respecto a Tonino, y eso ya directamente me aflige. Directamente hago. No me preocupa. Directamente hago y puedo estar un poco convencido o idealizando de que ojalá en algún momento explote y eso se pueda ver. Y para cerrar más o menos un poco el tema, existe en el cine un circuito así, pero es selecto, se hace de culto y entran ciertos realizadores que después se reemplazarán con otra gente. Y hay mecenas que pagan mucha plata y terminan adquiriendo, digamos, esos productos, terminan en sus casas, en museos, hay museos que compran obras audiovisuales, muy pocas películas en su aspecto, más tirando al experimental, un poco más de opción, pero obviamente es contacto, es hacer una carrera a lo largo del tiempo. Sí. Digamos, en la revolución y ahí mismo entró a conocerse toda esa rama. Claro. Digamos, romper incluso en los medios masivos, generar este caos, por así decirlo, ayuda a conocerse. Claro. Ahora, actualmente estoy haciendo una peli que es muy alternativa, es de género, por ejemplo, es de terror, y sin embargo va a buscar la sensación de que vos te asustes, pero lo que menos vas a ver ahí es cine terror clásico, y va en contra de esto. Pero todas las plataformas de que se haga conocida la película, vamos a aprovechar los mecanismos que tiene el sistema comercial de cine para dar a conocer eso sin engañar obviamente al espectador. También podría ser haciendo el tráiler como hacen ellos, digamos, te engañan y terminas viendo otra cosa. No fallarnos a nosotros, pero vamos a tratar de hacer eso. No es que estoy deprimido ni caído. De hecho, me entusiasma mucho romper el formato y es como lo que me incentiva. Sí. En los podcasts fue además con un estilo que muy marcado visualmente. Con la misma persona súper distinta en los podcasts, la primera vez que veo asesino abstracto. Y hace tiempo no veía algo que fuera tan descontracturante, digamos, en el visual. Bueno, es muy llamativo que puede propulsar a crear un montón de cosas y realmente que suceda de nuevo algo como un pequeño quiebre para el que ve también. Muy importante. Acá lo importante es el espectador. Claro, imagínate que en horarios de comida en una casa aparezca un videoarte y genere toda una interpretación o también crítica o lo que sea, pero de ahí también se construye, ¿no? El conocer qué está pasando en el medio artístico. Sí, es muy impresionante. Por ejemplo, de los fragmentos que había pasado, hay un largo, que lo voy a tener dentro de poco, se llama Solo Ceguera. Tiene la primera parte de la peli, que son como 21 minutos sin nada de imagen, es solo sonido. Y después tiene imagen y nada de sonido. El último pasa una cosa que eso se resignifica. Lo he probado, digamos, con bastantes personas, como 60, para ver qué pasaba con la película. Y es muy interesante cómo, repito esto porque me parece que es lo grave, no sé si tan grave, pero el tema de cómo el espectador está tan acostumbrado, tan domesticado, en el sentido de que
hicieron hasta el planteamiento de qué pasaba si yo estaba cocinando y quería escuchar la película en esa mitad donde no había audio. Obviamente este es producto de la telenovela, tan diseñada de cierta forma, donde yo puedo estar cocinando y sin embargo seguir el hilo de todo. Exactamente. Entonces ahí estamos ante un espectador de que ya una busca hacer un montón de actividades más que ver una peli o hacer cosas en simultaneidad. Y estamos perdiendo el espacio, digamos, de uno sentarse, que es todo un contrato, ir y sentarse a ver una peli. Si uno la frena, no veo que es un pecado, tal vez está haciendo un buen respeto a la peli uno mismo o está cansado de salvarme, pero ya levantarse ante ese acto de comunicación que se da ante una pantalla, un LCD o lo que sea en el futuro, contra uno mismo, ya pensar en disociar eso, no creo que sea una contra, tal vez habría que ver qué pasa si te proyecta la peli en toda tu casa. Vos preferís algo fragmentado, absolutamente fragmentado, porque no el espectador va a poder ver como se le dé la gana, cuando quiera verlo y como quiera verlo. Porque depende del tipo de espacio. En realidad vos estás poniendo una imagen, piensa, no, vos sos autor y yo soy espectador, quieras como quieras, ¿cierto? Sí, vos has puesto algo. Ese algo es independiente, ya a vos ya no. Sí. Lo que sí, si el espacio es el cine como estructura y sistema, está rompiendo el sistema, lo cual es buenísimo. Vos estás poniendo un fragmento porque no lo voy a fragmentar. Depende del espacio. Si en la casa, puede hacer lo que sea. Si en el cine también se puede levantar y retirar. Y volver otro día. Sí. Seguir viendo otro día. También tiene que ver con que un producto audiovisual sí o sí también es imagen. Incluso una nueva imagen es una imagen y merece, o sea, está para servir. Está por algo. Está para servir. Sí. Come si può arrivare a cercare di conoscere il pubblico, in questo genere, come possiamo avvicinarci? Acercando el material al culo a algún lugar, al instituto, Io non ho seguito molto bene i vostri interventi e me ne dispiace. Può darsi che abbiano dato già risposte a ciò che so per dire. Io credo che ci sia forse un errore nel giudicare le cose che verranno con il contesto che conosciamo. Voglio dire questo. Yo creo que quizás haya un error en el juzgar las cosas que van a venir con el contexto conocido actualmente. Per adesso pensiamo al cinema come un luogo dove uno paga il biglietto, si siede e vede un film. Ahora nosotros pensamos el cine como un lugar donde uno paga una entrada, se sienta y ve la película. Ci sono i multisala dove puoi vedere un film invece che un altro e scegliere. Hay multisala donde podés ver uno en vez que otro, podés elegir. E per questo paghi il biglietto. Por eso estás pagando. Però il cinema come capacità di produrre immagini, Pero el cine como capacidad para generar imágenes, sul piano tecnologico sta facendo passi molto en avanti. el plano tecnológico está avanzando muy rápidamente. Non è soltanto una questione di 3D, No se trata solamente de tercera dimensión, ma può darsi che nel futuro abbiamo un altro modo di godere del cinema, per esempio a casa. puede ser que en el futuro encontremos otra manera de disfrutar del cine, por ejemplo, en el hogar. Ci sono già esperimenti che si sono fatti in Russia quando ancora si chiamava Unione Sovietica, Hay experimentos hechos en la Rusia cuando todavía se llamaba Unión Soviética con il laser. con el láser. Allora in questi casi hanno ottenuto immagini brevissime En estos casos obtuvieron imágenes muy cortas a tutto tondo, cioè le puoi vedere di qua, di là, di qua e di qua. que se pueden ver en todas las dimensiones, todo alrededor, ¿no? Allora io immagino due cose. Uno, che prima o poi abbiamo la possibilità non di andare al cinema a pagare il biglietto, ma di comprarci ciò che ci va. Anche un film giallo non è importante. Yo me imagino dos cosas. Una que No, però non nel senso che vorrei, quello che immagino io,
noi siamo seduti intorno a un tavolo e in mezzo al tavolo abbiamo una vicenda. Yo, tu la vedi da quella parte, la vedo da questa parte, cerco di perforare col dito, però yo me imagino el tema de que podamos tener en nuestro hogar una imagen que se desarrolla en medio de nosotros, donde cada uno pueda ver lo que quiera, perforarla, tocarla, que la imagen se personifique dentro de la casa. Questo diciamo è il sogno fantascientifico. Esto es fantasciencia. Però c'è qualcosa di analogico che possiamo analizzare. Pero existe algo analógico que podemos analizar. Per esempio sono passati più o meno 60 anni. Por ejemplo, pasaron más o menos 60 años da quando viene fuori la prima opera di Kandinsky astratta. Desde la primera obra de Kandinsky astratta. Cioè sono passati 60 anni senza che ormai si dica più questo lo sa fare il mio bambino. Es decir, que pasaron más de 60 años sin que se siga diciendo esto lo puede hacer hasta mi hijo. Tanto che ormai sappiamo, noi parliamo della casalinga di Voghera. La casalinga è intesa come una signora che cucina e basta e vive a Voghera in un paese qualunque dell'Italia. Tanto que nosotros hablamos, por ejemplo, del ama de casa de Bruguera, que es el ama de casa como un ama de casa cualquiera que vive en ese lugar. Ecco, neppure la casalinga di Voghera ormai dice più questo lo sa fare il mio bambino. Ni siquiera esa persona, esa ama de casa, dice esto lo sabe hacer mi hijo. Non solo, ma quando deve mettere le sue tende a posto, compra qualcosa che non rappresenta più paesaggi, uccelli o altro di figurativo, diciamo così. Y no solamente eso, sino que cuando quiere decorar su casa, poner cortina, ya no busca algo muy representativo, algo que represente paisaje y pájaros. Ma è possibile che compri qualcosa che ricorda la pittura astratta. Pero es muy posible que compre algo que le recuerde a la pintura abstracta. Ecco, perché questo percorso non possiamo immaginarlo anche per il cinema? ¿Por qué no podemos imaginarnos este recorrido también para el cine? Questo che io, il minimo. Mi piacerebbe di più l'altra ipotesi, quella fantascientifica, solo che mi dispiace che capisco che sta per scoppiare questa cosa e quando scoppierà io sarò morto il giorno prima, è molto seccante. Es decir, me gustaría mucho más la opción de ciencia ficción, pero entiendo que esta cosa en cualquier momento se va a dar, pero cuando se dé yo ya he muerto el día anterior. Cerrando un poquito el tema de él, que me parece muy interesante, es muy posible que el cine como lo conocemos no exista. Sería como... el cine pasó por dos momentos que hace que se complique a la hora de definir lo que voy a decir ahora. El cine nace como comercial, después se pretende hacer arte, pero él poco tiene. Eso genera un doble mecanismo, digamos, de construcción y de movilidad de las obras, que hace que obviamente entren en conflicto y no se logra desarrollar una, que es la dominante, y una que lucha el espacio, tratando de usar la misma plataforma, y obviamente esa plataforma atenta para que eso no funcione. Ante eso, obviamente el cine va migrando, calculo, o sea, hoy no seguimos dibujando en piedra, si nos referenciamos en la pintura europea. Para mí hoy el cine está así. Y va a mutar, va a ir mutando más. Ya hay cosas muy interesantes, de realidad expandida, múltiples pantallas, para algunos son de cine, para otros sí. Y se va extendiendo, hay muchos autores, muchos realizadores. Y obviamente hay que reflexionar, digamos, tomar una posición si lo que uno hace debería estar cerrado bajo cierto ángulo y no pensar como un lenguaje cerrado en cuanto a creación, inclusive a aprendizaje. Hablando con un amigo hace poco, me entré en la fricción yo estoy en una cátedra, digamos, durante alumno, y hoy por hoy estoy en la posición de que me siento incómodo estar explicando recursos, metodologías y procesos, de algo como, no sé si de una posición absoluta, pero sí contaminando, puedo usar esa palabra, de posibles parámetros para hacer una cosa. Y eso en cierta forma va contra una forma de principio para hacer cine y de vida, principalmente. Entonces siempre que hago algún asesoramiento, tutoría,
claro de que puedo estar recontra mil errado, y lo que él me propone, que hoy aparenta ser un error, en el futuro puede ser candente. Exactamente. Entonces, hoy estoy en un lugar haciendo cosas con un aparente control, contándole cosas a alumnos, a gente, compartiendo conocimiento con alguien, inclusive a mí mismo, y la capacidad de error es muy gigante. Y eso obviamente lo hace interesante, creo que hay que hacerlo explícito, ser consciente de que las cosas no están cerradas y de que eso tiene que ser una cosa modelar, un cubo, debe tener forma todo esto, y eso, al menos personalmente, es como muy estimulante. No sé si acá veo una pregunta. Sí. Pensando un poco que lo abstracto ya que existe en el resto de los artes, y que lo que estamos viendo actualmente en materia de cine se ubica en lo abstracto respecto al contenido, tratando de obviar lo que es la narrativa clásica, el discurso. A mí lo que me interesaría hablar un poco es sobre cómo se piensa desde esta posición el uso el uso del espacio-tiempo. Porque veo la distinción entre las dos obras, una se desarrolla casi prácticamente una secuencia, otra tiene fragmentación. ¿Cómo se piensa eso en el contexto del cine y como una posibilidad de evolución de esa? Dentro de questo cinema astratto, come si pensa alla relazione spazio-tempo, perché visto che sono abbastanza differenti le due posizioni, la sua ha una narrativa, una sequenza, mentre la sua invece no. Questo fa parte del linguaggio. Forma parte del linguaggio. Io non mi sento di definire le differenze, perché mi pare che non siano soltanto queste due, la mia e la sua. Yo no me animo a definir las diferencias porque no pienso que solamente entre mi obra y la de él sean solamente estas dos. Molto aperta la questione. Per quanto mi riguarda, io utilizzo il problema dello spazio-tempo nella maniera più antica e più banale. Yo utilizo la cuestión de espacio-tiempo de la manera más antigua y banal. Cioè a un evento arriva e segue un altro e poi un altro e poi un altro, tanto che io quando inizio un lavoro non so bene dove andrò a finire. Es decir, todo mi trabajo se basa en una secuencia de trabajo, en una secuencia, tanto es así que cuando empiezo mi trabajo no sé a dónde va a terminar, es uno después del otro. Per intenderci, io utilizzo il tempo come si utilizza in una partita di calcio vista la televisione. Yo utilizo el tiempo como se utiliza en un partido de fútbol en la televisión. E questo è un problema che facilita molto il mio lavoro. Y esto es un problema, esto hace mucho más fácil mi trabajo. Però mi rendo conto che se mi immergessi in un concetto di spazio-tempo come il suo, pero me doy cuenta de que si yo me sumergiera en un concepto de espacio-tiempo como el que tiene Diego, io mi immergerei in uno spazio fantastico, me sumergiría en un espacio fantástico, sicuramente più ricco dello spazio in cui mi muovo adesso. Seguramente mucho más rico del espacio en el cual me estoy moviendo ahora. Prima o poi lo farò. En algún momento lo haré. Per adesso non ho il coraggio. Pero ahora no me animo. O no siento la necesidad de hacerlo. Però veo come una strada che io potrei percorrere. Pero lo veo como un camino que yo podría recorrer. E ripeto, non saranno le sole due, la mia e la sua, ce ne saranno queste qua. Y repito que no solamente son nuestras dos posturas, sino que habrá un montón de posturas. Forse non sono stato chiaro, posso fare un esempio. Hago un ejemplo. Quando noi pensiamo una parte del mondo, per esempio quella che riguarda le strade, i palazzi, i luoghi geometrici dove ci spostiamo. Cuando nosotros pensamos en un espacio del mundo, es decir, las calles, las casas, un espacio geométrico por donde nosotros nos movemos, abbiamo un modello che è quello della geometria euclidea. Tenemos el modelo de la geometría euclidiana. Cioè larghezza, altezza e profondità. Es decir, largo, ancho y profundidad. Ecco, con questa geometria non potremo mai spedire un oggetto nello spazio. Si nos basamos en esta geometría, nunca vamos a poder enviar un objeto a través del espacio. Perché dovremmo inserire un'altra dimensione che è appunto il tempo.
porque tendríamos que introducir otra dimensione che justamente è il tempo. Cioè quella che tiene conto non solo della geometria euclidea in senso di distanza e larghezza, ma anche della variabile continua di questa distanza dovuta alla gravità, alla velocità, tendríamos que tener en cuenta también todas las variables que tienen que ver con la gravedad, con la velocidad y todo. Che si svolge nel tempo, in un tempo però geometrico più complicato. Que se desarrollan en un tiempo geométrico pero más complicado. Forse ho confuso le due idee. Quizás los confundí más.